días, soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a hablar sobre el tema de funciones nuevas a partir de las funciones viejas, es decir, de nuevas funciones. Entonces, comencemos. Para comenzar vamos a hablar de la primera parte, que es sobre combinación de funciones. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos combinación de funciones? Estamos hablando que si tenemos dos funciones dadas, digamos y igual a f de x y y igual a g de x, entonces a partir de ellas podemos combinarlas para formar nuevas funciones, tipo la función suma, que sería una nueva función, la función resta, que también sería una nueva función, la función producto, la función cociente, que son las funciones pues que podemos armar con las operaciones elementales. Entonces vamos a hablar sobre ellas. Entonces, en relación a los dominios de las funciones, vamos a suponer que f tiene un dominio A y g tiene un dominio B. Y el dominio de la suma y de la resta de las operaciones que hemos definido va a quedar en términos de los dominios de f y de los dominios de g. Entonces, en realidad no es muy difícil considerar estas operaciones, es simplemente hacer lo que nosotros conocemos: la suma, producto, resta, multiplicación, división. Okay. Entonces, hablemos de los dominios, como habíamos dicho. Entonces, para hablar de los dominios de dos funciones, supongamos que el dominio de f es A, el dominio de g es B. Entonces, el dominio de la suma, el dominio de la resta y el dominio del producto será la intersección de los dominios. Es decir, necesito que ambas funciones estén bien definidas y que pues las reglas de asignación dadas por ellas estén bien definidas. Entonces necesito un conjunto en común, y en este caso es la intersección. El dominio del cociente es un poco diferente, puesto que hay que hacer una excepción. Como saben, está en g de x en el denominador y no puede haber división por 0. Entonces debo excluir, aquí sería la intersección, excepto o menos el conjunto de aquellos valores x tales que g de x sea igual a 0. Ese conjunto de valores los debo excluir de la intersección. Entonces, para entender mejor este concepto de combinación de funciones, vamos a dar el primer ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a raíz de x y la función g de x igual a raíz de 3 menos x. Entonces la suma, encontramos sus dominios. Sabemos que el dominio de f sería de 0 al infinito, puesto que las raíces solo evalúan números no negativos, es decir, de 0 al infinito. Y el dominio de g serían aquellos números reales tales que esta diferencia de aquí sería no negativa, puesto que la raíz, como habíamos dicho, evalúa números mayores o iguales que 0 solamente. En ese caso, entonces, debo despejar a x de la desigualdad y quedaría el 3 menos x mayor o igual que 0, lo mismo que x sea menor o igual que 3. Es decir, en ese caso sería de menos infinito a 3 los valores x que satisfacen esa desigualdad, y por tanto entonces el dominio de g será de menos infinito hasta 3. Entonces continuemos. Ahora vamos a encontrar f más g, f menos g, f por g y f sobre g. Entonces, continuando aquí, f sobre g, f más g y f sobre g serían entonces las siguientes funciones. F más g sería la suma, raíz de x más raíz de 3 menos x. Y f por g sería raíz de x por raíz de 3 menos x. Entonces, el dominio de la suma y el producto, en este caso, sería la intersección de los dominios, que habíamos dicho que da de 0 al infinito interceptado con de menos infinito hasta 3. Eso me da el intervalo 0 hasta 3. Gráficamente tendríamos eso. Aquí el dominio de f sería de 0 al infinito, o sea, de 0 hacia la derecha. Y el dominio de g sería de menos infinito, aquí sería de menos infinito, hasta 3. Entonces aquí estaría más infinito. Entonces el conjunto en común, o la intersección, sería de 0 a 3. Para el cociente sería raíz de x sobre raíz de 3 menos x. Aquí el dominio también sería la intersección, exceptuando aquellos valores donde g de x es 0. Entonces g de x es 0 cuando
raíz de 3 menos x es 0. Pero eso equivale a decir que x ha de ser 3. Entonces debo sacar ese valor de allí. Es decir, me daría el intervalo abierto de 0 cerrado hasta el intervalo 3 abierto. Y ahí me quedaría el dominio de f sobre g. Espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.